vamos a dar comienzo a la conferencia La Unión Europea, piedra angular en la reconstrucción mundial en 2021, de nuestra académica Susana del Río. Le cedo la palabra a Carlos Lambarri, delegado de España de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Gracias, Carlos. Gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a los asistentes a esta conferencia de la Academia Europea de Artes y Ciencias, la delegación española. Y para mí es un honor el poder tener el orgullo de presentar esta conferencia, porque es la primera vez que actúo en mi calidad de delegado de la delegación española de la Academia. Porque mis compañeros pues, tuvieron a bien el proponerme delegado justo la semana pasada, ¿no? Por lo tanto, pues valga esto como para, primero, una presentación y segundo, como elemento de referencia de actividades que queremos hacer en la Academia, que estamos haciendo y que cada vez más queremos proponer al público en general. La Academia Europea de Artes y Ciencias es una entidad con sede en Salzburgo que ya lleva pues, más de 20 años de existencia, y en su delegación española, especialmente cuando estaba todavía su fundador, José Ángel Sánchez Asaín, pues hicimos muchas actividades y fueron unos tiempos de muchísima contribución al pensamiento y al desarrollo de nuevas iniciativas en España. En una segunda fase, la verdad es que tenemos que agradecer enormemente al delegado saliente, a Juan Díez de Nicolás, que ha estado 6 años verdaderamente recomponiendo la Academia y haciendo muchas actividades y adaptándola también a los nuevos tiempos. Y ahora pues toca una nueva etapa de continuidad en la que espero poder estar a la altura y contribuir en la medida de mis posibilidades con mis colegas y compañeros. Como academia creo que estamos en un momento en el que tenemos cosas que decir, y esas cosas que decir pues en los tiempos que corren pues son muchas, ¿no? Una de ellas es Europa, esa Europa nuestra tan cercana y a la vez quizá tan lejana. Lo digo lejana porque a veces pensamos, sobre todo en España, que efectivamente hemos tenido siempre el orgullo de pertenecer a Europa y hemos sido siempre un país muy europeísta, y sin embargo creo que también nos ha parecido en general que Europa a veces se encuentra un poco lejana, ¿no? Quizá por esa sensación de burocracia o de no participar directamente en las políticas que más nos tocan a los ciudadanos en base a ese famoso principio de subsidiariedad, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, en este momento en el que si tuviéramos que resaltar 2 prioridades de lo que le toca al ciudadano común, pues la primera sería la salud y la segunda la economía. O la primera la economía y la segunda la salud, dependiendo cómo va la cosa para cada uno, ¿no? Pero es verdad que los dos temas creo que son los más prioritarios, los más preocupantes, lo que preocupa a la ciudadanía. Y a la ciudadanía, que yo creo que en España en general, decía antes, es proeuropeísta, pues me parece que tenemos que profundizar más si cabe en estos momentos delicados y en los que vienen y los que vendrán, en buscar lo que en la Academia, y con Susana del Río, a quien ahora brevemente presentaré, pues hemos puesto un claim, un eslogan en el que creo que debemos perseguir precisamente lo que nos une. Y Europa probablemente es algo que seguramente estamos casi todos de acuerdo en que nos une, más que nos separa. Especialmente en estos tiempos en los que, digamos, se están buscando siempre elementos de identidad a todos los niveles. Yo creo que a nivel ciudadano, pues si los ciudadanos tienen o pueden tener algún referente de unión o de buscar lo que nos une, me parece que ese es y debería de ser aún más Europa. Sin más, yo presento brevemente a Susana. Susana del Río es una académica de nuestra academia y probablemente
si no la que más, de la que más estamos orgullosos, porque se dedica a tener voz y a tomar la iniciativa respecto a temas que en relación con Europa pues cada día estamos hablando y hablaremos mucho más, ¿no? De los fondos que van a venir de la Unión Europea, que son ingentes, aparentemente, de la transformación de nuestro país, de la adaptación a los nuevos tiempos y a los grandes retos que hay, de los cambios en nuestra política industrial, en nuestra política social, y todo ello, pues ella es una experta doctora en políticas y sociología, que además tiene voz y voto en muchos foros a todos los niveles, tanto académico como institucional. Hoy mismo estaba en una conferencia en la Universidad de Deusto con el alcalde de Madrid y con otras autoridades, incluida la secretaria de Estado de Economía, precisamente para hablar de los fondos que al parecer todos estamos esperando con gran ansiedad. Sin más, yo le cedo la palabra a Susana. Seguramente ella nos propondrá muchos temas que sin duda van a ser de interés, e invito a todos a tener un debate dinámico, si es posible, al final de su intervención. Gracias. Susana, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para mí sí que es un honor que me presentes tu primer acto, como dices, como presidente, como delegado de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Es un orgullo. Tengo que decir que yo he entrado en la Academia pues va a hacer 3 años. He entrado cuando era presidente, que le has nombrado también, Carlos, Juan Díez Nicolás. He visto todo el trabajo realizado por Juan Díez Nicolás y estoy segura que ese trabajo va a tener su fruto, de hecho ya lo está teniendo, y que ahora con esta nueva presidencia vamos a caminar todavía más a favor de nuestra delegación de la Academia Europea de Ciencias y Artes y también de Europa, de la Unión Europea, a favor de Europa, del proyecto común que es la Unión Europea. De hecho, como muy bien ha expuesto nuestro presidente, tenemos en la Academia un grupo de trabajo que tengo el honor y la alegría de coordinar, que se llama Una Europa que une. Y efectivamente Europa es unión, así lo lleva en sus 2 palabras, en sus siglas, y ahora más que nunca debemos estar unidos para salir de este tiempo tan difícil, tan triste, tan grave, y remar todos en la misma dirección. Quiero dar las gracias también a todos los académicos que sé que nos están siguiendo, por supuesto al equipo de comunicación de la Academia, con Alicia Benito a la cabeza, y quiero también dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que nos están siguiendo. La Unión Europea, como digo, es integración, la Unión Europea es posibilidad, es oportunidad, es trabajo compartido, responsabilidad compartida. Y en este tiempo, como digo, de difícil, ¿no?, que nos ha tocado vivir, yo creo que cuando la Unión Europea se ha colocado ante un espejo y ha dicho ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer, dar visibilidad, dar soluciones, dar soluciones tangibles, respuestas tangibles a los ciudadanos europeos para que se sientan orgullosos de nuestro modelo, de nuestro proceso y de nuestra política europea? Y yo creo que está siendo un tiempo en el que los ciudadanos están viendo que tienen ahí un faro. Por supuesto hay muchas cosas en las que trabajar, por supuesto hay muchos temas que mejorar, pero la Unión Europea se ha elevado. Y la Unión Europea se ha elevado, ¿por qué? Porque estábamos viviendo una etapa de fragmentación, ¿no?, de crisis, casi diría de catarsis ante el Brexit, que por primera vez un Estado miembro, y esperemos que sea la única, quiera irse de la Unión Europea,
pues es algo doloroso, es algo que hemos vivido todos los ciudadanos de todos y cada uno de los Estados miembros con pena. Los ciudadanos británicos, muchos de ellos también, y estoy segura, y lo estamos viendo, que cada vez va a haber más que se arrepientan de los que votaron sí a irse de la Unión Europea, y cuando vean lo que puede suceder y lo que significa no formar parte de la UE, van, yo creo, a lamentarlo. Luego, también hoy mismo, ¿no?, es la toma de posesión de Joe Biden, y ahora, durante esta tarde, Trump va a dejar ya su puesto, ¿no?, su política, vamos a decir, vertebrada desde las no pautas políticas, la no política, que digo yo. Lo último ha sido el tema del asalto al Capitolio, ¿no?, al corazón, ¿no?, de lo que es la democracia, y la democracia americana y la democracia global. Yo creo que ahora, en el tejido, en el contexto internacional en el que las placas tectónicas están resituándose, ¿no?, con lo que está pasando de la pandemia, con lo que nos está pasando, yo creo que ahora la Unión Europea tiene que alzar aún más su voz, ¿no?, sus valores, sus anclajes firmes, su Carta de Derechos Fundamentales, siempre con sus enunciados de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y de la justicia, su forma de hacer política, que en mi opinión es un ejemplo, en mi opinión es el saber trascender, el saber por el bien común ir más allá, unirse los colores políticos, como digo, para alcanzar las metas. Eso es integración europea, y yo creo que los gobiernos de los Estados miembros deberían mirar muchísimo y aprender de cómo se hace política en la Unión Europea. En este contexto tenemos el Plan Europeo de Recuperación, Next Generation EU, y me gustaría dedicar unos minutos a decir cómo se ha trazado, cómo se ha conseguido este plan. Cuando llega el COVID y nos va invadiendo, primero Italia y luego ya se despliega, invade toda la Unión Europea. En un primer momento la Unión Europea pues tenía que dar respuesta muy rápida, y ante algo que es tan nuevo y al mismo tiempo tan dramático, la Unión Europea pues incluso pidió perdón. Yo recuerdo en el hemiciclo del Parlamento Europeo, en una sesión plenaria, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo perdón a Italia por no haber podido reaccionar más rápido. Pero esto nos hace ver que la Unión Europea necesita, para poder actuar más rápido, necesita tener más competencias, necesita que cada uno de los Estados miembros cedan competencias en temas permanentes que marcan futuro para la Unión Europea y para todos los ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Porque la competencia de sanidad pues es una competencia de todos y cada uno de los Estados miembros, y la competencia de sanidad no la tiene la Unión Europea. Aún así, la Unión Europea comenzó a trabajar firme, y a través de sus posibilidades para avanzar, consiguió, siguiendo la pauta marcada por las resoluciones y la voz de nuestros eurodiputados en el Parlamento Europeo, consiguió alzarse como gobierno europeo. Para mí, esta es la vez que la Comisión Europea está siendo gobierno europeo, porque cuando se ha sentado en el Consejo Europeo con los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, ha sabido decir: necesitamos necesitamos lanzar un plan de recuperación europeo, un plan que haga visibles los vectores de unión y de trabajo conjunta de todos los Estados que forman este gran proceso de integración, y también un plan que se eleve y que forme parte de todos.
Yo creo que la Unión Europea tiene siempre que mirar a su pasado para aprender y para guardar lo que vale, tiene que trabajar su presente y tiene que tejer su futuro. Y en ese desdoblamiento y en ese despliegue de su capacidad de hacer política, yo creo que Next Generation EU, que siempre digo que en un primer momento quizá no me gustó mucho el nombre, ¿no?, que se le daba, porque pensé que era un nombre un poco, pues, permítanme que diga, de publicidad, de marketing, pero realmente conforme va pasando el tiempo, y esta mañana lo he dicho en Deusto Business School, cada vez me gusta más porque también traza un elemento importante de acción y de acción hacia siempre la solidaridad intergeneracional, hacia nuestros hijos, hacia los jóvenes y hacia lo que viene, Yo creo que el Plan Europeo de Recuperación realmente muestra también muchos años del proceso de integración y que la Unión Europea siempre sabe avanzar ante las dificultades. ¿En dónde se ensambla? ¿Cuáles son los mimbres del Plan Europeo de Recuperación? Los mimbres son los ejes vectores y esos ejes vectores son el Pacto Verde Europeo, la digitalización y todo lo que tiene que ver con unir, vincular todo el trabajo conjunto de la Unión Europea en relación a las reformas que son necesarias en todos y cada uno de los Estados miembros y en relación a cómo construir realmente la Unión Europea del presente y del futuro. Estos temas, Pacto Verde Europeo, han sido muy bien definidos desde nuestras instituciones europeas. ¿Cómo han sido definidos? El Pacto Verde Europeo realmente, ¿qué busca? Pues tiene una meta, tiene una fecha, que es el 2050, en el que la Unión Europea quiere trabajar para conseguir que Europa sea el primer continente climáticamente neutro, con un paso intermedio en el 2030 para alcanzar un 50-55% en ese logro, en ese porcentaje. El Pacto Verde Europeo y todo lo que es la posibilidad de unir la ecología, de unir la protección del medio ambiente a la economía, va a estar permanentemente buscando lugares que unan la digitalización y el mundo digital, nuestra Unión Europea digital, con lo verde. Aquí hay un tema que siempre digo y es que el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, que es un concepto que viene desde el mundo de las organizaciones no gubernamentales que realmente han trabajado durante muchos años en el desarrollo sostenible, la sostenibilidad está enraizada todo el tiempo a una necesidad constante de una sostenibilidad en todos los ámbitos, en todas las esferas. Y en esto la Unión Europea también puede dar una lección, puesto que la Unión Europea es en sí misma un ejemplo de gobernanza multinivel. Decía nuestro presidente en la presentación, ha nombrado el principio de subsidiariedad. Y es cierto, esos círculos concéntricos de lo local, de lo regional, de cada Estado miembro, de cada país, de lo nacional, de lo europeo y de la Unión Europea en el contexto internacional, en el contexto de la globalización, en el modelo multilateral, pues sin ninguna duda están permanentemente tejiendo esa capacidad de, por una parte, proteger el principio de subsidiariedad y por otra, estar sincronizándose continuamente proyectos, procesos de anclaje desde y para la propia Unión Europea. Yo creo que en el Plan de Recuperación Europeo hay un tema, además, cuando me preguntan qué reformas, ¿no?, son necesarias esta mañana, por ejemplo, en España para alcanzar, ¿no?, para conseguir realmente que esos fondos europeos de recuperación
pues tengan éxito, ¿no? Y sean invertidos donde deben ser invertidos y nos ayuden a salir de la crisis. Bueno, pues realmente aquí hay algo muy importante y yo creo que las reformas que pide la Unión Europea a cada país son reformas que también nos unen. La emisión de deuda conjunta, que significa este plan de recuperación europeo, también tiene que conllevar, por supuesto, una auditoría desde la propia Unión Europea. Porque si el Plan Europeo de Recuperación, cuando aterrice en cada uno de los Estados miembros, no se invierten estos fondos en los lugares, en los espacios, en los proyectos en los que verdaderamente va a crecer la Unión Europea, pues esto será malo, primero, para ese Estado miembro y su plan de país no funcionará y no creará empleo y no hará que salgamos rápido de la crisis, y por otro lado será también malo para la propia Unión Europea, porque la Unión Europea es suma de políticas, es suma de capacidades, es suma de soberanías y realiza una sinergia continua, es decir, esa suma, su resultado es mayor a realmente la suma de sus componentes y de lo que hacen. Esa sinergia europea, esa sinergia de la Unión Europea está en su método de toma de decisión y en cómo hace política. Hay algo muy importante, es que la Unión Europea ha sabido enlazar el marco financiero plurianual 2021-2027 y aquí el Parlamento Europeo ha tenido un gran protagonismo porque es la institución desde la que se ha querido preservar esa protección al Estado de Derecho, ha ensamblado, ha unido la aprobación del marco financiero plurianual 2021-2027 a la garantía, a la salvaguarda, a la protección del Estado de Derecho. Aquí en el informe votado en el Parlamento Europeo y presentado no en esta sesión plenaria que se está celebrando estos días en Bruselas, sino en la anterior, el ponente de este informe, Esteban González Pons, consiguió que tenga luz verde, por supuesto, desde el Parlamento Europeo y esto también es una acción de gran política europea. ¿Por qué? Pues porque ensamblar el Estado de Derecho y su respeto al marco financiero plurianual y al Fondo de Recuperación Europea también que hace garantizar que la Unión Europea es integración, que la Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros defienden, respetan sus constituciones y que la propia Unión Europea es la suma de las constituciones de los Estados miembros. Para que el plan de recuperación europeo signifique realmente una reconstrucción para la Unión Europea, yo creo que es muy importante que todos nos pongamos manos a la obra, que todos de la construcción europea, la obra de la construcción europea y al mismo tiempo que esa colaboración de la que se habla tanto público-privada realmente sea tangible. Me parece, y en reuniones con empresarios, con entidades diferentes, durante todos estos meses, que seguiré teniendo muchas, cuando escucho a las empresas privadas hablar, pues realmente quieren esta oportunidad, pero es que además la merecen, es su trabajo de mucho tiempo y además sin ellas, sin las entidades privadas, no podremos salir de esta crisis. Es muy importante, como digo, esa colaboración público-privada, es muy importante esa colaboración y esa capacidad de tejer acuerdos entre la Unión Europea y los Estados miembros. Es muy importante también la colaboración en cada Estado miembro con las entidades, en nuestro caso las comunidades autónomas, las entidades regionales y locales, y es muy importante que toda esa suma, como decía hace unos minutos, consiga crear esa sinergia tan necesaria. El Fondo Europeo de Recuperación Next Generation EU significa
economía significa crecimiento, significa posibilidad, significa oportunidad única y aquí, por ejemplo, en España tenemos una gran oportunidad en el tema Pacto Verde Europeo, por ejemplo, pues las energías renovables sabemos que tienen una gran oportunidad en nuestro país. Es muy importante, en mi opinión, también una reforma que recaiga en todo lo que tiene que ver, pues el cambio a lo mejor en el tema del modelo de productividad, no tan directamente enfocado, por ejemplo, al turismo, aunque por supuesto ese es un gran valor de España y hay que cuidarlo, quizá cambiando algunas de sus modelos y creando uno nuevo de más calidad. Y luego hay que atender a las pautas y hay que atender a esa definición, a esos ejes muy bien trazados que nos van a ayudar, yo creo, si lo hacemos bien, a crear empleo, a que nuestros jóvenes vuelvan a tener una oportunidad real en su vida profesional y también estas reformas yo creo que además de estructurales, además en temas que realmente pueden hacer cambiar algunos de los modelos, como digo, productivos y de estrategia de negocio en cada Estado miembro, yo creo que también tiene que haber una reforma en cómo se mira la política en los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. ¿Por qué digo esto? Porque acabo de hablar de lo importante que ha sido vincular la garantía y la protección y el respeto al Estado de Derecho, que eso es la propia Unión Europea, Estado de Derecho en sí mismo, con el marco financiero plurianual y, por lo tanto, el Fondo de Recuperación Europeo. La reforma en la política yo creo que tiene que venir de crear gran política, de trascender y buscar consenso y buscar realmente lo que nos une, por eso Europa, por eso en nuestra academia una Europa que une. Debemos también intentar, en mi opinión, que haya una auditoría y una vigilancia desde la Unión Europea la va a haber, muy necesaria esa condicionalidad y esa vigilancia continua, ese examen continuo, pero también yo creo que desde la sociedad civil, desde las empresas, desde las entidades de todo tipo, financieras, académicas, tiene que haber una vigilancia de qué está pasando, por qué está pasando, pedir información. Y en relación a información, qué importante es la comunicación europea, qué importante, yo veo la comunicación como un recurso legitimador europeo de primer orden. ¿Por qué? Porque realmente la comunicación y el combatir las fake news, las noticias falsas, no creo en el concepto posverdad, yo creo que lo que es verdad, lo que es mentira y que no hay que maquillar las palabras y mucho menos conceptos tan grandes como la mentira y la verdad. Y esa luz de la verdad yo creo que es la que tiene que ir unida permanentemente a la transparencia y, ¿por qué no?, a un guión común de qué son los fondos europeos, cuál es su cuantía, cuál es la agenda de llegada del Fondo de Recuperación Europeo a cada Estado miembro, en qué temas, en qué ejes, en qué vectores fuerza realmente es donde se debe invertir ese Fondo de Recuperación Europeo, por qué hay que invertir ahí y por qué nos va a permitir crecer. Como unión política que somos, y yo creo muchísimo en la política, en la gran política y en las políticas concretas, como decía Robert Schuman, ¿no?, en la política del paso a paso, en los pasos concretos basados en la solidaridad para hacer gran política. Y esa gran política se hace muchas veces en el Parlamento Europeo, cuando se llegan a acuerdos trascendiendo los colores de cada grupo parlamentario. Esto yo considero que es muy importante y también creo que realmente ese guión, esa comunicación vertebrada con transparencia y de forma rigurosa y de forma seria es la que tienen que tener ya, como digo,
todas las entidades de la sociedad civil, además, por supuesto, de la administración pública, todas las entidades privadas, para poder, como digo, identificar cuáles son los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación de la economía española, los PERTE, y esto es algo que tiene que ser ahora, tiene que empezar, ya ha empezado, pero tenemos que tomárnoslo, como digo, de una forma muy seria. ¿Cuáles son los otros temas en la agenda política europea importantes? Pues desde luego la conferencia sobre el futuro de Europa. La conferencia sobre el futuro de Europa se iba a haber convocado, iba a haber comenzado en el 9 de mayo del 2020 con motivo del Día de Europa. Y bueno, no pudo ser, se ha aplazado por el COVID-19, pero bueno, yo confío en que pronto se convoque, ahora con el semestre de presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, y empiecen las instituciones a trabajar y las entidades de la sociedad civil y los ciudadanos empiecen a poner voz en la conferencia. En mi opinión, la conferencia sobre el futuro de Europa, y lo digo completamente convencida, tiene que mirar la experiencia de las dos convenciones europeas. La convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa, nuestro tratado en vigor, y la convención que elaboró el proyecto de Constitución Europea. Cuando alguien me dice si las dos convenciones europeas fueron un éxito, lograron algo o consiguieron algo, yo siempre digo que rotundamente sí. Desde luego, la primera consiguió nuestra Carta de Derechos Fundamentales, y el proyecto de Constitución Europea ya sabemos que no vio la luz por los noes de Francia y de Países Bajos en referéndum, pero realmente está ahí, está volcado en casi todos, o en, vamos, la casi totalidad de sus enunciados en nuestro Tratado de Lisboa. Y yo creo que la estructura, como digo, de la Conferencia sobre el futuro de Europa tiene que ser una estructura trazada desde el orden. Nuestra democracia es una democracia supranacional, es una democracia viva y es una democracia que tiene que ser ordenada. En mi opinión, siempre lo digo, y los que me conocen saben que siempre lo digo y siempre lo escribo y siempre lo haré, la democracia representativa tiene que estar complementada por la democracia participativa, pero siempre en ese orden. El timón lo tiene que llevar nuestra democracia representativa. Nuestros eurodiputados están demostrando, lo han demostrado, como decía al comienzo de mi intervención, señalando la hoja de ruta y marcando la hoja de ruta a la Comisión Europea con sus resoluciones para decirle a la Comisión Europea que hiciera algo, y la Comisión Europea se alzó como gobierno europeo y creó y lanzó el Plan de Recuperación Europeo, Next Generation EU, y en mi opinión también el Parlamento Europeo, nuestra voz, la voz de los ciudadanos, de todos los ciudadanos europeos, es quien tiene la institución que tiene que ser, por lógica, por su propia naturaleza, la protagonista en la conferencia sobre el futuro de Europa. En mi opinión, tiene que haber en la estructura, como digo, una parte dedicada a la política de fondo europeo, donde estén todos los temas más relevantes relacionados directamente con nuestro método de toma de decisión UE, que son la vuelta al modelo, el debate sobre la vuelta al modelo de los Spitzenkandidaten, que no se ha cumplido. No se ha cumplido en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del 2019, sí se cumplió en la elección de Juncker, y yo creo que hay que volver a este modelo y que hay que volver a recuperar, como digo, el sistema de los Spitzenkandidaten. Luego, otro tema muy relevante y muy clave es el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada. Es importantísimo porque esto da agilidad al propio proceso político europeo y no permiten esos bloqueos que algunas veces, como ha sucedido, por ejemplo, en el tema tan relevante, como he dicho antes, de vincular el marco financiero plurianual al respeto
del Estado de Derecho, esa condicionalidad, pues había países pues como Polonia y Hungría que ponían sus peros, lo estaban bloqueando y bueno, pues ha habido que buscar la manera para conseguir ese desbloqueo. El paso de la unanimidad a la mayoría cualificada y luego todos los temas que tienen que ver con las listas, por ejemplo, transnacionales y con la política de fondo de la UE. Y luego en el apartado de políticas, pues desde luego se ha elevado una necesidad, que es el tema de la sanidad, ¿no? El contemplar, el gestionar la sanidad desde una dimensión europea y que la Unión Europea tenga también competencias en temas relevantes, como en este caso la sanidad, para poder actuar ante temas tan graves, ojalá no nos vuelvan a suceder como es la pandemia. Hay otros temas, por supuesto, que están siempre ahí. El Pacto de Migración Europea, en mi opinión, el presentado hace un par de meses, pues no es el pacto que realmente es Unión Europea. ¿Por qué? Porque un pacto personalizado de migración no es el pacto de solidaridad que necesita la Unión Europea y no es el pacto, no debe haber en relación a un tema tan humanitario como es la migración, la inmigración, no debe haber por decirlo de alguna forma, un modelo personalizado, ¿no? de cómo se cumple o no se cumple ese pacto de migración. Es un tema controvertido, es un tema al que es difícil llegar a acuerdos, pero yo estoy segura que la Unión Europea va a ser capaz de alcanzarlos. En mi opinión, la conferencia sobre el futuro de Europa, todos los temas pues, de educación, todos van a estar ahí y, como digo, tiene que tener una estructura ordenada y una estructura que dé vida a la propia vida de nuestra democracia supranacional europea, viva, pero ordenada. Voy a ir ya terminando y luego espero que con las reflexiones, las preguntas, en el debate poder seguir ahondando, ¿no? en temas también importantes, pero mi mensaje es ese, mi mensaje es que necesitamos más integración europea, que ahora frente a los populismos, a los nacionalismos de todo tipo, la Unión Europea tiene que estar más unida que nunca, que la conferencia sobre el futuro de Europa tiene que tener una estructura muy bien definida, que la plataforma digital desde luego es necesaria, ya se hizo así en las dos convenciones anteriores, en las dos convenciones europeas, pero sí creo que en la medida de lo posible, por supuesto cuidando toda la protección en relación a la pandemia, los viajes, etcétera, todo lo que pueda ser presencial debe ser presencial, porque a mí me parece que la envergadura de una conferencia sobre el futuro de Europa se va a transmitir muchísimo mejor en los acontecimientos y en los debates presenciales que en una plataforma digital, aunque por supuesto a la plataforma digital lleguen las contribuciones de todas las entidades de la sociedad civil que quieran participar, de sus representantes, de todos y de todos los Estados miembros. Como digo, voy a ir terminando y para mí la Unión Europea es proyecto y es proceso. Tenemos un plan europeo de recuperación que marca sin ninguna duda un hito en el modelo político de la Unión Europea. Yo creo en la política y en los políticos. Creo que cada uno de los gobiernos de los Estados miembros tienen que mirar más a la forma de hacer política de la propia UE. Democracia representativa complementada por la participativa y cuando lleguen estos fondos europeos que haya una auditoría de ida y vuelta tanto desde las entidades, las administraciones, etcétera, donde están y donde se identifica la proyección de estos fondos de recuperación europeo, como también desde las entidades de la sociedad civil, empresariales, jurídicas, educativas, académicas, de medios de comunicación, etc. Europa es proyecto y proceso y, como decimos, en la academia tenemos una Europa que une, hay que cuidarla y debemos trabajar mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Si te parece correcto, ahora podemos pasar a una ronda de preguntas
Para las personas que están que son los espectadores, por favor, cuando deseéis hacer una pregunta, tenéis un icono, levantar la mano, y nosotros os iremos dando paso, ¿de acuerdo? He visto que tiene, si te parece correcto, Susana, he visto que tiene levantada la mano UFJF Madrid. Perfecto. ¿De acuerdo? Los federalistas. Gracias, Alicia. De acuerdo, buenas tardes. ¿Sí? ¿Podéis hablar? No se les escucha. Tenéis el micrófono habilitado. Bueno, no sé si hay algún problema. Vicente también pide la palabra. Hola, Vicente. Vicente Montesgán también es académico, es director de la Fundación Rafael del Pino e forma parte del grupo de trabajo Una Europa que une. ¿Qué tal, Susana? ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Oye, muchísimas gracias, Alicia. Gracias, Susana, y como no, presidente, por esta interesantísima conferencia en la que aterrizamos sobre un aspecto tan relevante, ¿no? ¿Cuál es ese futuro de Europa que tenemos que fraguar juntos? Mi pregunta, Susana, siempre sabes que nos lleva al mismo lugar, ¿no? ¿Cómo gestionar la heterogeneidad dentro de esa compleja Europa que todavía tenemos? Es cierto que algún miembro, demostrando poca inteligencia, pues ha abandonado el barco, pero seguimos siendo un grupo amplio de países con formas de ver incluso cuestiones tan fundamentales como el Estado de Derecho de forma distinta, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo gestionar esa heterogeneidad? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ves a esa Europa, que es cierto que está viviendo un momento dulce después de épocas complicadas, ¿no? En cuanto a su renacimiento, ¿no? ¿Cómo la ves en esa lógica de geografía variable, ¿no? ¿Piensas que hay muchas personas que se oponen a esta lógica de geografía variable porque entienden que el proyecto europeo tiene que ser uno, ¿no? Pero ¿crees que en el futuro será necesario avanzar en esa línea, ¿no? Y luego a efectos no solamente de los socios de la Unión, sino también de nuestras relaciones con el exterior, tenemos ahí un conjunto de shocks que hemos estado sufriendo, lo que nos está pasando desde África, Rusia, el desplome del vínculo transatlántico. Esto nos está llevando a un fortalecimiento de las relaciones con China, ¿no? No sé cómo ves esas relaciones de la Unión Europea. Siempre ha sido un espacio abierto que tiene que ocupar un papel muy relevante en las relaciones internacionales como bastión de la libertad, la democracia y los derechos humanos, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión sobre estas dos cuestiones. Gracias. Gracias a ti, Vicente. Yo realmente ya sabes que siempre pongo sobre la mesa nuestro lema, ¿no? El lema de la Unión Europea, que es unidos en la diversidad. Y esto es fundamental. Unidos en la diversidad es nuestro lema y ese conjugar permanente, ese sincronizar permanente, como tú muy bien dices, ¿no? Lo heterogéneo, lo diferente para hacernos una Unión Europea, pues es un gran reto. Pero yo creo que la Unión Europea tiene ahí muy bien, por decirlo, conseguido, ¿no? La forma y la fórmula de cómo configurar todo ese modelo. Y en mi opinión, ¿cómo se hace? Pues yo creo que se hace a través de esos círculos concéntricos permanentes, a través de la gobernanza multinivel, a través de lo que significa tener la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a través de lo que significa tener nuestro Parlamento Europeo, nuestras instituciones en general. Y yo creo que muchísimo se tiene que trazar todo el tiempo a través del fortalecimiento de más integración europea, del fortalecimiento de la Unión Europea, que viene definido sin ninguna duda por más integración europea, menos intergubernamentalismo, más integración europea. Y esto lo veo realmente muy importante. Luego, la Unión Europea, en relación a cómo avanzar, ¿no? Y a lo que tú muy bien has expuesto de la geometría variable, ¿no? Y también de las velocidades, pues yo creo que
en este punto, a ver, a mí el tema de, ya sé que somos 27, se ha ido el Reino Unido y bueno, yo creo que habrá un momento en el que vuelva a llamar a las puertas de la Unión Europea y creo que lo que ha sucedido con el Brexit también ha mostrado, ha sido una lección de que, a ver, estar fuera de la Unión Europea realmente pues, te hace más vulnerable, te hace estar en una situación pues compleja en este mundo global, en lo que es más importante es la unión, en mi opinión. Yo creo que yo no creo mucho en las velocidades. ¿Por qué? Porque a mí me parece que de esa forma se iba a desvirtualizar, ¿no? Se le iba a quitar poder, se le iba a quitar realmente parte de su ser, ¿no? de la Unión Europea. Sí hay velocidades, pero en la práctica no hay ninguna duda en que tanto Alemania como Francia, bueno, pues están ahí tirando siempre, ¿no?, de la Unión Europea, pero que sin los otros Estados miembros de la Unión Europea, el proyecto de integración europea no puede seguir consiguiendo y canalizando su poder y construyéndose a sí misma como Unión Europea. Creo también que, bueno, vamos a decir que lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy con la toma de Joe Biden, ¿no? Un gran día para la democracia y desde luego Joe Biden va a ser mucho más aliado de la Unión Europea y de su forma y de lo que es la UE que unos Estados Unidos con Donald Trump. También el sucesor o el muy probable sucesor de Angela Merkel, pues también es una buena noticia, en mi opinión, que sea un político que sabe recoger, ¿no?, el relevo de Angela Merkel y un político que asume su política desde la mirada, desde el centro, ¿no?, que es como creo también que tiene que mirar la Unión Europea, cada uno de sus Estados miembros, desde la política que hace la propia Unión Europea. En ese renacimiento, tú sabes, Vicente, que a mí me encanta la etapa del renacimiento, tanto como concepto, como idea, como también por su arte, por qué significó, ¿no?, la etapa del renacimiento. Y yo creo que sí que estamos en un renacimiento de la Unión Europea, en un renacimiento que coge de la mano directamente a la política y a lo que realmente es importante en la política, y que en esta etapa de globalización realmente preguntabas también por los acuerdos, ¿no?, el reciente acuerdo, por ejemplo, con China. Bueno, pues China todos sabemos que es un mercado emergente. Yo creo que cuanto más unidos o cuanto más podamos estar trabajando a través de acuerdos con mercados emergentes o con entidades, por decirlo de alguna forma, políticas que realmente no, por decirlo de alguna forma, no tienen muchísimos puntos en común en lo esencial con la propia Unión Europea y sus valores, yo creo que todo lo que sea tejer esos acuerdos, los acuerdos en sí mismos, pues son importantes, porque es una forma también de que la Unión Europea y el equilibrio que imprime a donde está y los valores que alza desde su constitución como Unión Europea, yo creo que deben estar ahí. Y aquí aprovecho para decir, que antes no lo he comentado, que durante la conferencia sobre el futuro de Europa debe, en mi opinión, volverse a poner sobre la mesa el recuperar la palabra constitución. La palabra constitución es una palabra que está mucho más cerca del ciudadano que la palabra tratado. Un proceso constituyente en sí mismo es un proceso que, en mi opinión, la Unión Europea es muy capaz de hacerlo porque tiene todas las vertientes, todos los anclajes, todos los poderes, todas las capacidades para llevarlo a cabo, y otros modelos en el mundo de la globalización no los tienen. Y bueno, creo también, y esto lo enlazo con lo que has comentado, Vicente, del Estado de Derecho, de cómo lo entiende cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, yo creo que el Estado de Derecho realmente, si nos paramos a pensar en el Estado de Derecho, y en mi opinión no hace falta pararse mucho,
sabemos cuál es, ¿no? El Estado de Derecho, y el respeto del Estado de Derecho es el respeto a las constituciones de todos y cada uno de los Estados miembros, y eso, como decía en mi intervención, es la Unión Europea. Todo lo que venga, todo lo que sea fragmentar, todo lo que sea fracturar, todos los populismos y nacionalismos que quieren desvertebrar y no cumplir la Constitución de un Estado miembro, en mi opinión, no son Unión Europea, por mucho que se disfracen de Unión Europea. Y bueno, Vicente, me conoces bien y sabes, pues como tú, que creo en Europa, somos europeístas, sabemos el reto que tenemos por delante, todos juntos, y yo creo que lo vamos a conseguir, y que cuando estudiemos y leamos la Unión Europea de toda esta etapa, veremos, y espero que sea así, y creo que va a ser así, veremos que ha dado un paso muy importante, como digo, en la profundización política de su propio ser, en la profundización política y en cómo se despliega, y en ese lema, por terminar, ¿no?, mi respuesta a tu reflexión, pregunta, unidos en ese lema de unidos en la diversidad. Muchas gracias. Gracias, Susana. Ahora, si te parece, podemos dar paso a Carlos Lambarri, que había solicitado hablar. Cuando quieras. Perfecto. Sí, muchas gracias, Susana, muchas gracias por esa intervención, ahora que se lleva mucho la palabra transversal, un poco tocando todos los temas que creo que competen un poco al debate, ¿no? Pero yo quería aprovechar para hacer dos comentarios, a ver qué te parecen o qué opinión tienes respecto a políticas concretas, ¿no?, a situaciones concretas, más allá del debate europeo, que yo creo que está muy bien situado, ¿no? En primer lugar, yo como economista y por malformación, pues tengo la duda, y es lo que te quería plantear, respecto a si no se están enunciando proyectos o objetivos demasiado, no diría ambiciosos, sino quizá incluso inalcanzables desde el punto de vista incluso de las palabras, ¿no? Digamos que el momento en el que estamos es un momento en el que económicamente veremos a ver cuál es la caída del PIB interanual, pero estamos hablando de una caída de más de 2 dígitos. Eso significa que se van a perder centenas de miles de millones de PIB. Eso significa que eso impacta a las cuentas de resultados de todas las empresas españolas, evidentemente, ¿no? Entonces, por una parte se encuentra la palabra recuperación, y es ahí donde quería un poco situar el debate, a ver qué te parece. Recuperación, es decir, hay que plantearse recuperar, y yo creo que lo primero que hay que recuperar es la caída, ¿no?, la caída de ese PIB. Lo que las empresas, me imagino, tienen como objetivo fundamental, en primer lugar, es recuperarse. Si la media es el 13% de caída, pues habrá algunas que habrán caído el 13%, otras que habrán caído muchísimo más, o incluso han cerrado, y otras que han caído menos y se han mantenido mejor. Pero en definitiva todos van a tener el objetivo de recuperar lo primero, lo perdido, ¿no? Y en ese sentido, pues la recuperación, y ahí está el debate que te planteaba, quizá puede no ser consistente con la transformación, que es la otra palabra. Entonces yo diría recuperación versus transformación. Es decir, si a las empresas se les pide transformarse, algunas probablemente lo podrán hacer más fácil que otras, que quizá están mejor situadas, han invertido más tiempo y recursos históricamente en avanzar hacia los campos que decías antes de la digitalización o de las nuevas energías o cosas así. Pero el conjunto de los mortales a nivel empresarial, yo creo que se van a, sobre todo, focalizar en recuperarse, ¿no? Y recuperarse no necesariamente tiene que ser a través de una transformación. Entonces, puede ser, en tu opinión, que quizá estamos disparando para recuperarnos a través de proyectos que sean demasiado ambiciosos porque es más básico que todo eso y se trata de ayudar para que nos recuperemos? Gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, tú eres un experto en tema economía y en tema financiero,
y yo te voy a responder respecto a lo que creo de verdad que significa en tu pregunta, en tu reflexión tan interesante, recuperar la economía, recuperar el crecimiento, recuperar la senda de la economía tanto a nivel europeo, bueno, a nivel europeo y a nivel en cada Estado miembro, en nuestro caso a nivel europeo y a nivel español. Yo creo que sí que son posibles, ¿no? O sea, que sí que es posible ensamblar bien esos dos conceptos. Creo que en sí mismo el plan de recuperación europeo es en sí mismo ambicioso. Bueno, es muy ambicioso. Y creo que bueno, como decía al principio, que es cierto, por supuesto, que hay que trabajarlo todo muy bien. Es cierto, además, uniéndolo a la pregunta de Vicente Montesgán, que realmente, pues bueno, los 27 Estados miembros que forman parte, que son miembros de la Unión Europea, pues cada uno tienen bueno, pues, diversos contextos económico-financieros, empresariales, etc. Y aquí yo creo que es el trabajo en cada uno de ellos, las reformas que requiere y que precisa el plan de recuperación europeo y que define muy bien cuáles tienen que ser la propia Unión Europea. Y luego es en esa vinculación entre la recuperación y la transformación, yo creo que en los PERTE, en la identificación de esos proyectos para la recuperación y transformación de la economía, yo creo que ahí están ensamblados y que están bien ensamblados. ¿Por qué? Porque, como decía en mi intervención, para mí la innovación, y está muy relacionada, en este caso, con el concepto de la transformación, y por eso lo recojo, la innovación también está en siempre dar vida, en siempre tomar como faro lo que vale, lo que funciona. Y lo que no vale o lo que no funciona, pues bueno, o bien hacerlo funcionar o bien cambiarlo. Entonces, en este contexto, yo creo que es muy importante que las empresas, es cierto lo que dices, estoy completamente de acuerdo, esta mañana, de hecho, en el debate se ha dicho así muchas veces, es cierto que va a haber empresas que tristemente no van a superar esta crisis, y esto es muy triste, en la que estamos inmersos. Pero también es cierto que aquellas empresas que realmente llevaban ya apostando tiempo por un trabajo de futuro muy centrado en lo verde y muy centrado en la ecología, como es, por ejemplo, el lema, ¿no?, de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, muy centrado en hacer efectivo ese modelo que une lo ecológico con lo digital, yo creo que esas empresas ya tienen un camino andado. Y esas empresas van a ser de alguna forma un salvavidas, ¿no? Lo van a ser, como un flotador de estos que tienen los niños, ¿no? Bueno, ahora no se podían ya tener por el tema de, bueno, son peligrosos los manguitos, pero bueno, un salvavidas, esas empresas que van a ser las empresas que, como digo, ya están trabajando desde hace tiempo en esos parámetros, en esos vectores. Yo creo que lo que ha sucedido, que el COVID-19 ha funcionado como catalizador, igual que ha sucedido con el Brexit, pero aún más el COVID, como un catalizador para temas que había que abordar en la Unión Europea y en cada uno de los Estados miembros en un tiempo que podía ser un año, 5, 10 o 15, ha habido que tomar decisiones y que abordar, como digo, esos temas en un tiempo récord. Y la Unión Europea ahora mismo yo creo que está muchísimo más en la voz, en las conversaciones de los ciudadanos. Yo tengo muchos amigos, el otro día te lo decía Carlos, tengo muchos amigos que siempre me preguntan, claro, por la Unión Europea, qué se está haciendo, a veces la critican el trabajo, otros algo que no ha pasado, etcétera. Pero ahora mismo tengo muchos amigos que trabajan en esferas diferentes, en ámbitos distintos, que me dicen, Susana, menos mal que tenemos a la Unión Europea. Y yo esa frase, como soy muy europeísta y como creo tanto
en la Unión Europea, y también creo que hay que trabajar mucho, como digo, y aterrizar en los problemas reales y concretos que tiene. Yo creo que eso es una realidad. Nunca ha estado la Unión Europea tanto en los medios de comunicación, en las conversaciones, y nunca ha sido, por decirlo de alguna forma, tan tangible la Unión Europea. Una Europa útil, práctica, de calle, ciudadana, nunca ha sido tan tangible. Siguiendo con lo que comentabas, Carlos, es cierto que esa caída, ¿no?, del PIB, es cierto que qué va a pasar, ¿no?, con cómo aunar esa recuperación necesaria con esta palabra transformadora, ¿no?, que es transformación, que aparece ahora en todos y cada uno de los documentos enlazados al plan de recuperación. Pero es que creo que ya estamos inmersos, sumergidos en esa transformación, y que ahora lo que hace falta es salir, ¿no? Tomar aire, yo creo que nunca mejor dicho, poquito a poco, para que con la coordinación del tema de la vacunación a nivel europeo, la sincronización difícil en cada uno de los Estados miembros, realmente este plan de recuperación europeo bueno, pues, sea tangible de verdad. Y luego también decir que respecto, por ejemplo, esta mañana, ¿no?, en la mesa España 5.0 y la búsqueda de ese modelo de reindustrialización en la Unión Europea, yo creo que aquí no hay que perder nunca de vista, en nuestro caso, por ejemplo, en España, la España rural, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no?, con esa conectividad tan importante, ¿no?, que también nos ha salvado, nos está salvando? Hoy mismo estamos aquí debatiendo gracias a la tecnología. Y bueno, yo creo que, como digo, ahí ese modelo de reindustrialización, ¿por qué no podemos, me viene a la cabeza, ¿no?, una nueva revolución industrial? Y, como digo siempre, y lo vuelvo a repetir, esa recuperación, esa transformación están enlazadas a través de la innovación. Y que la innovación, y esa es la palabra, en mi opinión, que también hace de puente entre esos dos conceptos que tú también has expuesto, y con una pregunta tan interesante, Carlos, yo creo que también es innovación salvar, recuperar, para recuperar y para poder transformar lo que vale y lo que funciona. Eso es lo que pienso, Carlos. De acuerdo. Tenemos ahora aquí esperando a Enrique Vaca. Adelante, Enrique. Querido Enrique, Enrique también, académico, forma parte del grupo de trabajo Una Europa que une. Y vamos, Muchas gracias, haciendo de él Susana. cada día. No, gracias a ti. Muchas gracias, Susana, por tu magnífica intervención. Ya sabes que me encanta oírte y que al mismo tiempo siempre pues iluminas algún aspecto que a veces uno no acaba verlo de entrada. Yo quisiera plantearte una cuestión que comprendo que es difícil, que hace referencia al fondo a lo que significó el paso, que tú conoces muchísimo mejor que yo, del término Unión Económica Europea a Unión Europea. Efectivamente, ese paso lo que hace mención es a la necesidad de armonizar una heterogeneidad de identidades, en principio políticas, pero también son identidades culturales en toda Europa. Por lo menos así se interpreta y yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Toda heterogeneidad no es posible superarla sino a través de la construcción de una nueva identidad muy básica, pero que sea común. Y toda identidad se define por contraste con las demás identidades. Si no hay un contraste entre mi identidad y la identidad de otro, significa que el otro y yo somos lo mismo, en cuyo caso no se podría definir Europa como tal. Habría dos preguntas y una, o mejor dicho, para simplificarlo, una pregunta y una observación. ¿Con quién contrastamos esa identidad europea? No digo oponemos, quede bien claro. Digo contrastamos, que por supuesto implica la idea de diálogo con las otras identidades, etcétera, etcétera. ¿Quién las contrastamos? ¿Con la identidad norteamericana? ¿Con la identidad americana en general?
aunque sean tan diferentes la norteamericana y la que está desde Río Grande hacia abajo, con la china, con la asiática, con la árabe? Esta era la pregunta. Insisto que no en oposición, sino en la posibilidad de establecer diálogo. Para establecer cualquier diálogo tienes que identificar al otro, ¿eh? Y el otro dialoga contigo en base a la identidad que ese otro ha desarrollado. Y una observación, intencionalmente, muy intencionalmente, no hablo de ideologías, ¿eh? A pesar, como tú muy bien sabes, y eso se ve, que las ideologías acaban constituyendo identidades infinitamente más, permítame utilizar una palabra suave, abruptas que las identidades puramente culturales. Muchas gracias, Susana. Gracias a ti, Enrique. Bueno, como siempre, tu pregunta es en sí misma una lección magistral, así que voy a intentar, además de contestarte, yo hacer un ejercicio y un trabajo de reflexión y de ideas, porque me ha gustado muchísimo tu pregunta y espero poder al menos responderla lo más posible. Efectivamente, querido Enrique, el paso de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, pues es un salto porque las palabras importan y, como decía antes, no es lo mismo decir tratado que decir constitución, y tampoco es lo mismo decir Comunidad Económica Europea a decir Unión Europea. Yo creo que el proceso de la Unión Europea, desde luego, es muy lógico. ¿Por qué digo esto? Porque después de las 2 guerras mundiales, Europa quiere y necesita reconstruirse. ¿Y por dónde empieza? Pues empieza por la economía. De alguna manera, mientras estoy reflexionando sobre tu interesante y sabia, como siempre, pregunta y reflexión, realmente lo que pienso es que ahora ha llegado el momento de nuevo de realizar una nueva reconstrucción de gran envergadura de la Unión Europea, de la construcción de lo que es la UE. Y ese paso es muy relevante. La Unión Europea se crea como Comunidad Económica Europea, va por lo más urgente, comienza por lo más urgente, por esa comunidad para reconstruir y para comenzar a hacer de nuevo funcionar la economía y reconstruir ladrillo a ladrillo y piedra a piedra lo que estaba devastado por las 2 guerras mundiales. Y la Unión Europea sabe, porque la Unión Europea sabe mejor que ninguna otra entidad política mundial, en mi opinión, y aquí aprovecho para ya adelantar que ahí yo creo que está la piedra angular, como dice el título de esta intervención, de esta reunión, de este debate en clave europeo, para realizar ese primer contraste, para contrastar, no oponer, contrastar dónde se mira, dónde está el contraste la Unión Europea respecto a otros entes, respecto a otros modelos políticos. Pues yo creo que aquí ya tenemos uno. La Unión Europea es capaz de identificar en un primer momento que tiene que reconstruir y reconstruirse comenzando por lo económico, tiene toda su lógica, y la Unión Europea llega un momento que dice, pero si es que para poder seguir caminando realmente hacia lo que soy como Unión Europea, tengo que profundizar y crear política. Y aquí elevo de nuevo la política. ¿Por qué? Porque es que la política lo impregna todo. Y la política es decisión, y la política es funcionar, y la política es también diálogo, y la política es búsqueda de consenso, sobre todo, y lo vuelvo a decir, la política europea. ¿Qué sucede? Que cuando se lleva a cabo en cualquier etapa esa profundización política y de la propia política de la Unión Europea, yo creo que el contraste, y lo digo con orgullo, el contraste
con las otras entidades políticas mundiales, de la geopolítica mundial, nos hace diferentes, elevándonos como modelo político. Aquí es donde yo veo que el contraste y donde contrastar para realmente crecer y también aprender, porque contrastar conlleva un aprendizaje, yo creo que está la clave. La Unión Europea busca profundización política. A mí lo que sí me gustaría, has nombrado Estados Unidos, ¿no? Y el modelo americano y en cómo contrastar, no oponer. ¿Con quién, no? ¿Con quién nos contrastamos para realmente modular, para realmente fortalecer, para realmente saber quiénes somos como Unión Europea y quiénes somos todos y cada uno de los ciudadanos europeos? Bueno, pues yo creo que aquí hay algo de, al contrastar, también aprendemos, ¿no? Y a mí algo que siempre me he admirado de la política, no de la política americana, sino de los americanos en relación a ser americanos y a su política, es precisamente ese orgullo, ¿no? Ese orgullo de su bandera, ese orgullo y esa pertenencia y esa identificación. Tú hablas todo el rato, has hablado varias veces, has nombrado la palabra la identificación, ¿no? La identidad, dónde estamos y a través de contrastar cómo conseguimos realmente identificarnos con lo que somos como Unión Europea y con nosotros mismos como ciudadanos europeos. Yo creo que además, cuando la política europea y cuando la Unión Europea contrasta y se mira ante el espejo, ante ella misma, yo creo que le gusta lo que es y que le gusta lo que está haciendo posible en esta etapa tan difícil, que tiene que seguir vertebrándose, que tenemos que seguir trabajando, enlazando con la pregunta tan interesante y también reflexión de Carlos, nuestro presidente. Pues lógicamente hay que leer la letra pequeña, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil seguir esas pautas, seguir esa definición de vectores donde trabajar, ¿no? Y donde enfocar la política europea y, por tanto, el proceso de integración europea de nuestro futuro. Pero yo creo que también que cuando miramos a Asia, cuando miramos a otros modelos, la definición de democracia alcanza su gran envergadura en la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque ningún lugar del mundo, ningún modelo, yo creo que cuida tanto de su democracia supranacional. Yo prefiero decir, y tú lo sabes, Enrique, democracia supranacional a democracia transnacional. Recuerdo cuando empezaba a escribir y a poner y a decir, ¿no?, este concepto, que me decían, bueno, es que la democracia supranacional, yo creo que las palabras se abren camino, yo creo que lo escrito, lo dicho, cada palabra, como decía al principio, es importante. Por eso también es importante en esa identificación y en ese contraste, en mi opinión, conseguir y ahora poner sobre la mesa en la conferencia sobre el futuro de Europa la palabra constitución, ¿no? Porque, bueno, eso va a profundizar más en nuestra propia política, en nuestro ser como Unión Europea y en nuestro estar en la Unión Europea y en nuestra identificación y en nuestra identidad como ciudadanos europeos. Luego, también desde el Tratado de Maastricht, cuando se crea, ¿no?, el concepto y la acción de ciudadanía europea, ¿no?, la ciudadanía europea. Cada ciudadano europeo con sus derechos y con sus deberes, cada Estado miembro con sus modelos de vertebración territorial, de hacer política, con sus paisajes, con sus gastronomías, con sus empresas, en uno u otro eje productivo, enfocadas de forma diferente, pero nosotros somos ciudadanos europeos y es una doble ciudadanía. La tenemos. Nuestros hijos les parece que es algo normal. Son ciudadanos españoles y son ciudadanos europeos. Yo siempre lo llamo la ciudadanía múltiple y las múltiples ciudadanías. A mí me parece que en ese contraste, querido Enrique y admirado Enrique, en ese contraste permanente para aprender,
con otras entidades. Y en esta pregunta y reflexión tan importante que me haces y que me ayuda a mí también a crecer y a pensar más, yo creo que realmente la Unión Europea se mira con todos los modelos políticos y geopolíticos a nivel global. Y yo creo que la Unión Europea, como decía, tiene que aprender de ese orgullo, por ejemplo, de ser americano que tienen los americanos, tiene que alzarlo muchísimo más. Y ahí nos deberían ayudar mucho los políticos nacionales. Nos deberían ayudar mucho porque yo creo que a veces se sigue cayendo en el tópico de echar la culpa, y no es tan tópico, es que es una realidad, de echar la culpa a la Unión Europea de lo que va mal y ponerse las medallas de lo que va bien. Y es que, y realmente ahora el Plan Europeo de Recuperación, por decirlo de alguna forma, ha destapado de lo que es capaz de hacer la Unión Europea. Y ahora les toca a todos y cada uno de los Estados miembros en sus planes de país elaborarlos, hacerlo de manera transparente, hacer realidad esa colaboración público-privada que también estaba en la reflexión de nuestro presidente. Yo creo que en ese contraste que tú muy bien planteas, creo que también hay que consolidar muchísimo nuestro Estado de Derecho, porque ahí sí que entraríamos no en ese ejercicio tan importante, Enrique, de contrastar, sino en el ejercicio también importante de ser oposición a todo lo que desvertebra, a todo lo que destruye, a todos esos órdagos, que el órdago de Cameron, y a ver qué pasa, y confío en que no va a pasar nada, y vamos a seguir aquí me refiero en la Unión Europea, referéndum a favor del Brexit, llegada de Johnson, silenciar el Parlamento británico. Ahí, en vez de contrastar, que también para aprender, también ahí habrá oposición por parte de la Unión Europea y nos situaremos los ciudadanos europeos a favor y en defensa del Estado de Derecho y de lo que somos. Muchísimas gracias, Enrique, porque todas las reflexiones, pero tú siempre me llevas a intentar pensar más y a crecer, ¿no?, en el análisis de la Unión Europea y de su política. Muchas gracias, Susana. Tenemos ahora a Federico Yáñez, que desea hablar. Hola, Federico. Voy a poner el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Soy Federico Yáñez Velasco, un general del Ejército del Aire en situación de retirado y vicepresidente de Eurodefense España. Como sabe usted muy bien, desde el Tratado de Maastricht que se abrió la defensa como uno de los pilares de la Unión Europea, se ha ido progresando primero muy lentamente y ahora de una manera acelerada hacia el desarrollo y consecución de una política común de seguridad y defensa, que si los países miembros y los Estados miembros lo desean, podría culminar en un futuro que Juncker lo ponía en el 2025, pero que quizás otros más realistas lo dejan un poquito más lejos, avanzar juntos hacia una defensa común. ¿Cómo ve usted este pilar de la Unión, que es la defensa y la seguridad, para consolidar realmente la Unión Europea? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, general. Muchas gracias, Federico. Bueno, yo veo que desde luego, como usted muy bien ha expuesto, la defensa es un pilar fundamental de la Unión Europea, la política de defensa común europea y, bueno, por donde estamos, por todo lo que depende de la propia defensa y de la política de defensa, realmente hay que seguir ahí, hay que seguir trabajando. Yo lo que veo es que
Angela Merkel, recuerdo que en una intervención en un pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, yo recuerdo, y me gustó, como siempre o casi siempre, muchísimo su intervención, ella expuso, como gran líder que es, y su legado está ahí y va a seguir estando ahí, y en su política alemana, europea, europea-alemana, conjugando siempre, ¿no?, y buscando el bien común, tanto para su querida Alemania como para la Unión Europea de todos. Yo creo que esa intervención fue clave cuando dijo que la Unión Europea tenía que seguir buscando y tenía que conseguir tener un ejército realmente, un ejército común, un ejército europeo. Y recuerdo también que cuando lo dijo rápidamente, complementándose, por supuesto, con la pertenencia, ¿no?, y a la OTAN. Ahí ella lo explicó muy bien. Recuerdo que pensé en Trump en ese momento, justo cuando la estaba escuchando, y efectivamente a través de los tweets, de los famosos tweets de Trump, empezó Trump a decir que para qué, que si ya tenemos a la OTAN, ¿no? Yo realmente siempre he pensado que Trump le gustaba tanto el Brexit y iba tanto a favor del Brexit y de la política a veces, muchas veces demasiadas, desordenada de Boris Johnson, porque realmente él nunca quería ir al son de los valores, de la política, de la forma de hacer política de la Unión Europea, y no le interesaba que la Unión Europea tenga su propio ejército, un ejército común. A mí, como a nadie, nos gustan las guerras, pero necesitamos nuestra defensa poderosa, nuestra defensa común europea, necesitamos que haya que se fortalezca esa defensa común, y yo creo, general, que necesitamos también este ejército común europeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Tenemos otra vez aquí a Carlos, que desea también hacerte una pregunta. Muy bien. ¿Carlos? Carlos. ¿Me oye ahora? Sí. Bueno, decía que sin ánimo de alargar innecesariamente la ocasión, sí que creo que sería bueno escuchar tu opinión respecto a un tema que yo creo que quizá a nosotros nos preocupa menos, pero me da la sensación que a nivel europeo, pues del conjunto de los 27, pues puede ser algo importante, ¿no? Esa sensación que se tiene del sur respecto a los del norte, o esa sensación que tenemos de los del sur respecto a los del norte, ¿no? Y ahí un poco con el énfasis económico, de nuevo, en el sentido de que yo creo que son muchos años ya de impresiones, quizá, y de realidades también, ¿no?, en donde quizá las economías más mediterráneas pues han presentado datos macroeconómicamente pues menos consistentes, más desviados respecto a los principios del Tratado de Maastricht en términos del 3% del PIB y demás, y el 60% de la deuda pública, respecto a otras economías más del norte, donde quizá han sido más cumplidores respecto a los parámetros que inicialmente se daban. Entonces la pregunta es en relación, ¿cómo ves que esa digamos, lejanía o desconfianza que quizá pueden tener los del norte respecto a los del sur, se podría quizá agudizar y por lo tanto generar algún tipo de problema respecto a la unidad de la Unión, por decirlo así, precisamente por la situación actual en la que los fondos pues, van a fluir con más profusión a las economías que más lo han sufrido, y quizá pues, efectivamente esa desconfianza podría ser
un acelerador de algo que pudiera ir en contra de lo que sería un proceso de integración. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo pienso que el plan de recuperación europeo va a cambiar un poco bastante esta polarización, vamos a llamarla así, norte-sur, y que la brújula de la mirada europea de unos Estados miembros a otros ya, por supuesto, ¿no? Hay diferencias en las economías, en la forma de enfocar las soluciones, pero que el coronavirus, el COVID-19, nos ha hecho a todos los Estados miembros más iguales. Y el Fondo de Recuperación Europeo también está enfocado, ¿no? Con esa, por decirlo de alguna forma, con esa vocación. Yo creo que ya no es tanto norte-sur, porque también podríamos hablar de este-oeste. Creo que es cierto que, por ejemplo, en la negociación del propio plan de recuperación europeo, pues lógicamente ha habido Estados miembros que por su situación diferente a, por ejemplo, a Italia y España, ¿no? Pues, hombre, han puesto más trabas, han mirado más a la letra pequeña de esa emisión de deuda conjunta, pero ha salido adelante. Yo creo que ahora lo que va a suceder es, teniendo en cuenta, por supuesto, y también tomando siempre muy en cuenta cómo se construye y cómo se vertebra cada Estado miembro y cuál es su riqueza y dónde está su riqueza, y no es lo mismo, lógicamente, un Estado miembro del norte de la Unión Europea con un Estado miembro del sur o mediterráneo, etcétera, pero creo que ahora todo, como digo, va a unir muchísimo más a la Unión Europea, y que como el Fondo de Recuperación Europeo, lo que decíamos al principio, lo que repito bastantes veces, se hace fondo de país cuando llega a cada uno de los Estados miembros, ahí, sea Estado miembro que esté en el globo, ¿no? Que esté en el mapa al norte, o sea un Estado miembro que esté como nosotros al sur, lo que tenemos es que hacer los deberes. Lo que tenemos es que hacer los deberes y adecuar, cambiar a través de esas reformas necesarias para que ese fondo de recuperación tenga éxito. Y ahí pienso que también la Unión Europea, cuando esté vigilando y cuando esté auditando cómo realmente se están invirtiendo esos fondos, yo creo que la Unión Europea también va a estar fortaleciendo lo que es, como decía todo el tiempo, como he dicho y como digo todo el tiempo, la UE, y también va, ¿por qué no?, a todavía ir más al centro. Cuando digo el centro, yo soy muy partidaria siempre del centro, ¿no? Yo creo que hay una capacidad, y esto lo iba a comentar antes también, después de la reflexión de nuestro académico Enrique Vaca, yo creo que hay también una capacidad de autocorrección de la propia política, y menos mal. Y yo creo que también hay una capacidad de autocorrección de los propios decalajes, recogiendo el concepto francés, entre los Estados miembros de la Unión Europea. Y creo también, como decía al principio Carlos, que norte-sur ya no va a ser tanto en la brújula ni de la política europea ni de los gobiernos europeos lo que haga realmente enfocar hacia dónde vamos y lo que es la UE. Yo creo que va a estar más como digo, en cómo se apliquen esos fondos europeos de recuperación y en que cada Estado miembro crezca y todos juntos puedan realmente sumar. Por supuesto, los Estados miembros más ricos pues estarán más suspicaces y estarán más vigilantes de lo que estamos haciendo en los Estados miembros en los que necesitamos más estos fondos de recuperación. Y hay un tema en el que sí pienso que va, y por eso decía durante mi intervención, que va a seguir habiendo una dialéctica, no quiero decir confrontación, que también
en las decisiones y en los debates y en los consejos europeos, cuando se reúnan nuestros jefes de Estado y de Gobierno, en relación a la migración. O sea, yo creo que si en algo ahora, y ahí sí que toda tu reflexión veo que lógicamente tiene todo el sentido, lo tiene igual, pero me refiero a que ahí realmente sí que va a seguir existiendo esa brújula que marca norte y sur europeo, porque por nuestra situación geográfica, lógicamente, la migración llega más a nuestros países, ¿no? A Italia, a España. Por eso ahí yo creo que los estados del norte tendrán que hacer un gran esfuerzo de solidaridad y tejer una mirada realmente de solidaria y una mirada en clave europea, mirar en europeo para realmente dar una respuesta humanitaria que no sea ese pacto de migración presentado hace unos meses, como decía antes, los políticos han dicho muchas veces a la carta, y yo digo personalizado, porque ahí, en mi opinión, no va a estar realmente el conseguir el logro del pacto de migración, de un verdadero pacto de migración común para la Unión Europea. Eso es lo que creo, Carlos. Muchas gracias, Susana. Ya no tenemos más preguntas pendientes. Si te parece, te invitaría a que hicieras una como muy breve reflexión para poder cerrar ya esta conferencia y dar gracias, por supuesto, a toda esta gran participación que hemos tenido, a los asistentes, a ti, por supuesto a nuestro delegado. Sí te rogaría, por favor, que nos brindaras esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Alicia, por haber conducido también el debate y por todo, ¿no?, lo que haces en la comunicación con tu equipo de la Academia. Muchísimas gracias a nuestro nuevo presidente, delegado Carlos Lambarri. Muchísimas gracias a los académicos que han intervenido, a las personas que han hecho reflexiones tan interesantes y, por supuesto, a todos los asistentes. Y mi intervención es más Unión Europea, más integración europea, más trabajo, más responsabilidad compartida, más democracia supranacional europea, más Parlamento Europeo, más tejer, más alcanzar acuerdos, más centro político en todos los Estados miembros de la Unión Europea, más política verdadera, más gran política, más políticas concretas, más políticas tangibles, mucha vigilancia en cómo se emplean, en cómo se invierten los fondos, el Fondo de Recuperación Europeo, Next Generation EU, el empleo, la economía, el crecimiento, la recuperación de empresas, la salud dependen de cómo seamos capaces todos poniendo nuestro granito de arena para esa colaboración público-privada, para esa colaboración entre la Unión Europea y todos y cada uno de los Estados miembros que la conforman, para esa colaboración permanente entre los ciudadanos de la Unión Europea, para esa suma común que es la Unión Europea. Yo lo que digo es que tenemos que trabajar, que tenemos una oportunidad única, que tenemos una oportunidad histórica. Da cierto vértigo cuando nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, de lo que tenemos encima, de lo que estamos atravesando, de dónde tenemos que incidir para enfocar trabajo. Yo creo que es el momento de la sociedad civil, como digo, de la colaboración, de la ayuda, de la solidaridad, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de una conferencia sobre el futuro de Europa bien vertebrada, estructurada, viva y ordenada. Y es el momento de la Unión Europea para aportar equilibrio en este mundo global, para aportar también su voz de valores, para aportar también su voz de sueños, de realidades, de la riqueza que hay en la utopía y de la riqueza que hay en los sueños que se convierten en realidad. La Unión Europea es tan capaz
que ha hecho realidad muchos sueños, su propio sueño, el propio sueño de la Unión Europea. Y a mí me gusta decir que es un sueño tangible, que el Fondo de Recuperación Europeo es tangible y que todos tenemos que trabajar. Muchísimas gracias a todos, una Europa que une y nada, os aplaudo y espero que sigamos trabajando por nuestra Unión Europea, que es un gran tesoro y un gran logro político de todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Os esperamos en los siguientes eventos de la Academia. Un saludo.